se inició la grabación, también para ustedes saben que después se les envía la grabación afortunadamente y ahí pueden tener acceso si es que alguien no puede conectarse por alguna razón. Y entonces comenzamos, chiquillos y chiquillas. Bueno, de partida comentarles que con la profesora María Paz seguimos bastante contentos porque cuando revisamos sus formularios, cuando revisamos sus actividades, nos damos cuenta de que se va entendiendo de que eh, eh, muchos ponen de que además que les gusta, que les interesan las clases de historia y paralelamente como que se va entendiendo. ¿Ya? Las últimas clases han sido como más exigentes, han sido más extensos los formularios y también tratamos de incorporar las últimas sugerencias que ustedes nos habían dicho. Ustedes nos habían dicho que faltaba más selección múltiple, ¿cierto? Estas preguntas donde uno elige una sola alternativa, preguntas con alternativas. Hemos ido tratando de poner ahí preguntas con alternativas, preguntas de desarrollo. ¿Ya? Yo creo que lo han notado cierto cambio en el formato. Sí. Y la idea, sí, pues, la idea es que ustedes se vayan enfrentando a el formato tipo de lo que va a ser la prueba que ustedes van a tener. Entonces, les hicimos caso eh, a sus sabios consejos y, y ahora los formularios son con selección múltiple o alternativas y desarrollo. Pero van súper bien en general, así que estamos súper contentos con la profe, como les decía. Qué bueno. Entonces, siglo XX, sobre todo siglo XX chileno, eso es lo que vamos a ver hoy día, ya conceptos claves, acá están los conceptos claves que deberíamos conocer y deberíamos dominar. El primero, estado de bienestar social, el concepto de populismo que trabajamos en un formulario, eh, presidencialismo también, el modelo EASY. Ya hubo un formulario donde se tocó harto eso, había un video también, el llamado modelo EASY, reforma agraria y quiebre institucional. Ya, que esto sería fundamentalmente 11 de septiembre de 1973. Estos serían como los conceptos ejes, así como los pilares conceptuales del siglo XX chileno. Eh, digamos, para la preparación de su examen. Ya serían como los conceptos claves que hay que tener en cuenta. Ya del siglo XX pasaron muchas cosas, entonces ahí uno puede perderse. Y la idea de esta tutoría es precisamente como entregar estos pilares para que no se pierdan. Y por lo mismo es muy importante que tengan este tipo de organizador gráfico, este tipo de organizador gráfico y temporal. Ya es una línea de tiempo. Entonces, acá tenemos en esta línea de tiempo, a grandes rasgos, los principales procesos del siglo XX, por lo menos hasta 1973. ¿Cierto? Desde 1925 hasta 1973, que es lo que hemos estudiado últimamente. Ya, 1925, bueno, ¿por qué se marca esa fecha? Casi como inicio del siglo XX, bueno, porque ahí se promulga una nueva constitución en Chile. Esto que está tan, obviamente, ahora en boga, digamos, de moda, el tema del cambio constitucional. En 1925 se estableció una nueva constitución en Chile y fue una constitución con un estilo, digamos, o con un espíritu muy presidencialista, ya que era uno de los conceptos que yo les dije que es importante para entender el siglo XX, ¿cierto? El presidencialismo, que tiene que ver con que esta constitución le entregaba harto poder al presidente de la República.
le entregaba harto poder al poder ejecutivo. Y entonces, desde 1925 en adelante, gran parte del siglo XX, lo que nosotros vamos a tener son como figuras presidenciales, presidentes con mucho poder, eh, y un Congreso o un poder legislativo que podríamos decir tiene menos poder o es secundario en relación a este presidente, eh, que a veces actúa casi como de forma bastante autoritaria. Entonces, claro, la Constitución del 25 es importante porque es como que se restablece este presidencialismo. El presidente pasa a ser el eje, digamos, de la política chilena hasta el día de hoy, podríamos decirlo. Acá tenemos la crisis de 1929, ya una crisis muy importante. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de la crisis del 29. Eh, la crisis, esa es una crisis económica que nace en Estados Unidos. La crisis es cuando cae la bolsa de Nueva York, en octubre de 1929. ¿Cierto? Cayó estrepitosamente la bolsa de Nueva York, las empresas norteamericanas quebraron, Estados Unidos quebró. Pero no solamente quebró Estados Unidos, sino que quebró, junto con Estados Unidos, quebraron todas las economías dependientes de Estados Unidos. Y dentro de esas economías, obviamente, estaba Chile. En esta época, a principios del siglo XX, la máxima, digamos, el máximo producto de exportación era el salitre. De Chile, en esa época era como el cobre actual, el salitre. Entonces, Chile vendía mucho salitre, le vendía a Estados Unidos, entre otros países de Europa también. Y como el mundo entra en esta crisis, esta es una crisis global, nos dejan de comprar salitre. Por lo tanto, las salitreras comienzan a cerrar, y en Chile se empiezan a vivir las consecuencias de esta gran crisis global. Entonces, siempre se menciona, de hecho, de que Chile fue uno de los países más afectados en el mundo, después de Estados Unidos, con esta crisis de 1929. Lo que demuestra la gran dependencia económica que nosotros teníamos, bueno, y seguimos teniendo también, frente a otros países que nos compran materias primas. Entonces, la crisis del 29 es importante no solamente porque marca el fin del ciclo salitrero, se cierran las salitreras y ya el salitre deja de ser importante, sino porque además deja como una especie como de moraleja. ¿Cuál es la moraleja de la crisis del 29 para Chile y para Latinoamérica? La moraleja es que Chile y Latinoamérica no pueden seguir dependiendo de las industrias externas. No podemos seguir exportando solamente materias primas porque de esa forma vamos a estar siempre dependiendo de estos vaivenes de la economía global. Esa fue como una de las grandes lecciones que se sacaron de los efectos de esta crisis. Y por eso nosotros nos encontramos con este nuevo modelo económico, un nuevo modelo político y económico que se abrevia con esta sigla, ISI. ¿Cierto? ¿Qué significa ISI? Significa industrialización por sustitución de importaciones. Ya, suena como largo, suena como raro, ¿cierto? Pero ¿qué significa en el fondo industrializarse a través de la sustitución de importaciones? No sé, ¿a qué les suena eso? Ese nombre tan largo y tan raro. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuáles son las importaciones? ¿Saben cuáles son las importaciones de un país, por ejemplo?
Por ejemplo, Chile exporta cobre. Claro, Chile Es exporta cobre, claro, claro. ¿Y qué significa importar? importar, o sea, importar es importar algún producto, Sí, sería comprarlo, ¿cierto? claro. Comprarlo desde afuera. Exactamente. Eso Ah, es sí, la, sí, claro, esa es es la sí, diferencia. estaba confundida con la palabra. Sí, importar desde afuera, sí. Sí, sí, esa es la diferencia entre exportación e importación. Sí, ¿Cierto? Como decía María, Chile exporta cobre, exporta, lo vende hacia afuera. Y las importaciones es todo lo que Chile compra y que viene desde afuera, afuera. ya, Claro, por ejemplo, tecnología, celulares, autos, todo eso viene desde China, etcétera. O la ropa que dice Made in Taiwán, China, todo eso lo compramos. sí, Entonces, esas son las importaciones. Entonces, esta política dice que Chile tiene que ser una potencia industrial. Chile tiene que tener industrias nacionales para dejar de depender de las industrias ya, extranjeras y vamos a sustituir las importaciones. O sea, vamos a dejar de comprar productos que vengan desde afuera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a producir nosotros mismos. mismo. Como decía ese lema de Home Center que había antes, ese hágalo usted mismo, Ah, sí, es la misma es muy, lógica. Sí, es la misma lógica. La lógica era, eh, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que comprárselo a Estados Unidos, a Japón, a Europa? Hagámoslo nosotros mismos. exactamente. Eso es básicamente industrializarse sustituyendo las importaciones, dejando de comprar lo que venga desde afuera. Y ahí ese es el llamado modelo Easy, que bueno, va a tener algunas cosas positivas, pero finalmente va a fracasar por varias razones. Luego, ya avanzando ya a mediados del siglo XX, ya tenemos estos proyectos políticos que podemos llamar proyectos políticos revolucionarios, proyectos políticos de reforma estructural en Chile, y ahí principalmente tenemos a dos presidentes, el presidente Frei Montalva de la Democracia Cristiana y el presidente Allende de la Unidad Popular. Cierto que, bueno, los dos presidentes tratan de alguna forma de hacer una revolución en Chile. Los dos le ponen nombres distintos, pero podríamos decir que es una década o es una época revolucionaria, ya donde se trata de hacer transformaciones radicales y estructurales en Chile. Ahora, ello se va a tratar de hacer en un contexto internacional bastante complicado, porque internacionalmente se estaba viviendo la llamada Guerra Fría. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la Guerra Fría. ¿Saben lo que fue la Guerra Fría? Lo único que sé, profe, disculpe, es que fue contra Alemania también. Fue contra, sí, Inglaterra por ahí, contra Alemania. sí, bueno, de hecho en Alemania se construye un muro que va a ser como el símbolo de esa Guerra Fría, ¿cierto? El muro de El muro de Berlín, Berlín. exacto, sí, el muro de Berlín. Entonces, la Guerra Fría básicamente es el conflicto que viene luego de la Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto entre dos ideologías completamente opuestas. Eh, la ideología o el modelo capitalista liberal de Estados Unidos versus el modelo comunista socialista de la Unión Soviética, de los rusos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, quedan dos superpotencias en el mundo, así como el mundo queda dividido en dos. Todos los que son aliados de los comunistas, los rojos, digamos, ¿cierto? Se quedan en ese bando y se van a enfrentar al bando capitalista, podríamos decirlo así, liberal capitalista.
Entonces, la Guerra Fría es un conflicto internacional. ¿Ya? Bueno, se llama Guerra Fría, de hecho, porque nunca se enfrentaron Estados Unidos directamente con la Unión Soviética. Esta no fue una guerra directa, así como que se lanzaron bombas o misiles entre ellos, sino que fue una guerra eh, tratando de expandir la influencia de una ideología o de otra. Entonces, Estados Unidos quería, ojalá que todo el mundo y que América Latina siguieran su doctrina capitalista. De ellos, claro. Claro, y al mismo tiempo la Unión Soviética quería expandir su revolución. ¿Ya? Y el caso latinoamericano más claro es la revolución cubana de Fidel Castro y el Che Guevara. Ya que cuando se produce la revolución cubana en 1959, para Estados Unidos eso fue terrible, fue una pesadilla, fue un dolor de cabeza. ¿Ya? Porque muy cerca, imagínense, Cuba está muy cerca de las costas de Florida, de Florida de Estados Unidos, no de la Florida. Está muy cerca de Estados Unidos, entonces muy cerca del epicentro del capitalismo, aparece en esta pequeña islita una revolución comunista, socialista, triunfante. Entonces, claro, ahí el problema para Estados Unidos era tratar de evitar que el ejemplo cubano se repitiera en el resto de América Latina. No. E hicieron todo lo posible desde el gobierno de Estados Unidos para evitar que se expandiera esa oleada revolucionaria. Y por eso empiezan a intervenir. Los Estados Unidos intervienen en la política chilena a través de dinero, a través de distintos mecanismos legales e ilegales, para evitar que el comunismo llegue al poder. Cosa que finalmente no pueden evitar, y en 1970 sale elegido el presidente Allende, y de ahí que se empieza a tratar de derrocar ese gobierno, porque esa era una derrota para Estados Unidos dentro de la Guerra Fría. ¿Ya? O sea, Chile, la política chilena también es parte de la política mundial, de alguna forma, en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, es una línea de tiempo. Aquí faltan muchas cosas, obviamente, no están todos los presidentes tampoco, pero está como lo más esencial de alguna forma. ¿Ya? No sé si queda alguna duda sobre esta línea de tiempo. Vamos a profundizar igual en el modelo EASY y en estos gobiernos de reforma estructural, ¿no? Bueno, en general, Estados Unidos quería tener como a todos así como al mando de él o con el poder de ellos, o sea, todos los países latinoamericanos dependieran de Estados Unidos. Y eso es Claro, lo que hizo Chile. El gobierno chileno es como soltarse de la mano del cordón de Estados Unidos, porque todos creen en esos años que Estados Unidos era el más poderoso. Y claro, él disfrutaba de ese país, que todos estuvieran dependiendo de ellos. claro, claro, eh, era bien difícil zafarse Pues, sí, o, digamos, de aislarse de Estados Unidos en este contexto, porque en la o Guerra Fría, independizarse de Estados Unidos. claro, en la Guerra Fría uno estaba o con Estados Unidos o contra Estados Unidos. Claro, No podía estar al medio, digamos. O sea, no. uno estaba a favor del capitalismo democrático liberal, o si no, era aliado comunista. O sea, el mundo se vuelve muy como bipolar, ya no hay un centro, digamos, como Habían que dos bandos, o sea, o estaba con uno o estaba con otro. o estaba con uno o estaba con otro, claro. Era muy polarizado. Es un tema muy interesante. Sí, Nuestra historia tiene temas muy interesantes. sí, no, la influencia de Estados Unidos es un tema. Acá, chiquillos, chiquillas, me interesaba poder profundizar en este concepto, ya que es muy importante, que es el estado de bienestar. Ya acá están como los elementos esenciales de lo que se llama estado de bienestar. Que este es una nueva forma de entender
lo que tiene que hacer el Estado dentro de un país. Y esta nueva forma de entender lo que un Estado tiene que hacer surge luego de la crisis del 29. Como yo les decía, la crisis del 29 fue muy importante y tuvo como esta moraleja, dejó como estas enseñanzas. ¿Ya? Entonces, a nivel mundial y también en Chile, después de esta crisis, los estados van a comenzar a hacerse cargo de áreas de la vida de las personas de las cuales antes no se hacían cargo. Por ejemplo, el Estado comienza a preocuparse o el Estado comienza a interesarse y a invertir dinero en lo que se llama, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. En el fondo, ¿por qué se llama estado de bienestar? Porque es un estado que se compromete a asegurar un piso mínimo de bienestar para todas las personas. Un piso mínimo de bienestar. Entonces, Regularizar el tema laboral también, por lo que entendí, igual un poco preocuparse de la higiene de las personas, un poco de cómo vivían o no, igual. exacto. Sí, sí, es un muy buen punto ese, Jonathan, porque efectivamente el tema laboral en Chile era un tema que estaba súper descuidado. Los derechos laborales, no existía un contrato laboral, no existía un horario límite, no existían horas libres o días libres, digamos, no horas libres, días libres. Entonces, con este Valor estado, ¿sí? una valorización al personal, o sea, a la persona que trabajaba. Claro. Por lo que tengo entendido, algunos les pagaban incluso con comida o techo, pues ni siquiera recibían plata. Exacto. Sí, al no existir un contrato laboral, al no existir el código del trabajo, que hoy día existe, eh, obviamente ahí el Estado no regulaba esas áreas y finalmente eran los privados los que terminaban imponiendo sus condiciones. Así es. Pero, ¿cierto? Crisis del 29, cesantía, pobreza, protestas en las calles, en todo el mundo y también en Chile. Por lo tanto, señal, ¿cierto? Mensaje para los políticos, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Tenemos que empezar a preocuparnos de ciertos problemas que ahora se nos aparecen y están acá, frente a nuestra cara, ¿cierto? Y no podemos, digamos, hacernos los locos. Entonces, nos tenemos que empezar a preocupar por el trabajo, como dice Jonathan, ¿cierto? La calidad del trabajo, ciertos derechos mínimos de bienestar para los trabajadores, de la salud también, de la higiene, de que las personas tengan una vivienda lo más digna posible, higiénica. Por lo tanto, lo que surge acá es un nuevo modelo de Estado que ahora se hace cargo de cosas que en el siglo XIX, en el 1800, no se hacía cargo. O sea, en el 1850 el Estado decía, la salud pública, ¿qué es eso? No me interesa, la salud de cada uno es problema de cada uno. Si a usted le pagan más o a usted le pagan menos, eso es problema suyo y de su patrón. El patrón, sí. O sea, claro, ¿en qué tipo de vivienda vive usted? Eso es su problema. Y si el empleador lo despedía, no había ninguna recompensa, nada. O sea, podía decidir si despedir o no al trabajador. O sea, era como un pueblo sin ley. Claro, había desprotección, al menos desde el Estado no había protección, no había intervención en eso. Entonces, acá, a partir después de la crisis del 29, el Estado, y el Estado también en Chile, comienza a tratar de hacerse cargo de ciertos elementos mínimos: educación, salud, Educación. vivienda y trabajo, sí. Sí, a eso se le llama estado de bienestar social, que comienza en Chile, sobre todo en la década del 30, del 40, ¿ya? Y que se ve interrumpido. El estilo de vida de los chilenos, un poco mejorar el estilo de vida y la calidad de vida. Claro,
claro, es mejorar la calidad de vida y bueno, tiene otra lectura también. Pues sí, aquí obviamente los políticos no dan puntadas sin hilo. Y obviamente lo que querían también acá los políticos era evitar una revolución. Esto, como nosotros vivimos un estallido social hace poco, entonces lo que se estaba formando era una posibilidad de estallido. Evitar una Sí, guerra civil en esos tiempos, se podría decir, ¿o no? En esos Claro, años. claro, una especie de guerra civil, de estallido social, de revuelta o de revolución. Entonces, para evitarlo, es mejor ponerse el parche antes de la herida y solucionar ciertos temas antes de que esos temas se vuelvan y lleven a la gente a una revuelta, a una revolución. revolución, sí. Entonces, claro, el estado de bienestar también tiene ese lado que tiene que ver con evitar que en Chile haya una revuelta, una revolución. ¿Ya? Entonces, ese sería el estado de bienestar que comienza a operar en Europa, en Estados Unidos, pero también en Chile luego de la crisis del 29. ¿Ya? El concepto de seguridad social, por ejemplo. Ya la idea de las pensiones, la idea de las jubilaciones, viene mucho del estado de bienestar. Antes no existía eso, eso era un tema individual. Si uno llegaba a los 60 o 50 años, a la edad que fuera, lo que yo hacía y si tenía dinero o no, va a ser un problema individual. Pero acá pasa a ser un problema social, el problema de las pensiones que asume el Estado. En 1900, desde el golpe militar en adelante, eso se privatiza, pero en esta época era algo estatal. El populismo, otro concepto importante, lo vimos por ahí en un formulario. ¿Ya? El populismo es otro fenómeno bien importante del siglo XX. Acá tenemos dos ejemplos bastante notables de lo que fue el populismo en Latinoamérica. Este personaje que está acá, un argentino, no sé si lo ubicarán, yo creo que de nombre sí. Este es Juan Domingo Perón. ¿Han escuchado hablar del peronismo argentino? Sí, Sí, de hecho, en estos momentos, el presidente de Argentina y la vicepresidenta de Argentina son parte del movimiento o del ala política peronista, peronista. claro. O sea que siguen el legado Claro. del general Perón, que era un militar que gobernó en Argentina durante harto tiempo. Y a este lado tenemos un caso chileno de populismo, que es Carlos Ibáñez del Campo, que fue presidente en Chile 2 veces, fue el que fundó la Escuela de Carabineros de Chile, y para muchos es como el caso de populismo más representativo para el caso chileno, digamos. Ahí aparece con una escoba, de hecho, una caricatura de la época. Entonces, pero, ¿qué es el populismo? Esa es la pregunta. ¿Ya? Porque de repente, hoy día sobre todo, se habla mucho de populismo. Se ocupa populismo como un insulto. ¿Cierto? Se dice, oh, ese político es populista, anda prometiendo cosas que después no puede cumplir. Oye, no seas populista, ¿cómo le estás diciendo a la gente que el sueldo mínimo tiene que ser tan alto? Hoy día se habla de populismo y se asocia como algo negativo. ¿Ya? Pero el populismo surge de hecho acá en la década del 30, del 40, 1930, 1940, en Latinoamérica. El populismo es un caso solamente latinoamericano, no hay populismos en otras partes del mundo. Y el populismo se puede definir como un estilo de hacer política. ¿Ya? El populismo no es una ideología, no es de izquierda o de derecha. El populismo es un estilo de hacer política, una forma de hacer política, ya que va a estar marcada. Una de las características centrales es que estos líderes que aparecen en un contexto en donde América Latina ya es fundamentalmente un continente urbanizado, la gente vive en ciudades,
la gente ya está votando más, está participando más en política, hay más movimientos sociales. Después de la crisis del 29, ¿cierto? Hay cierto malestar social. eh, las clases medias se están desarrollando, las clases medias se están surgiendo. Entonces es una sociedad completamente nueva, mucho más moderna. Y en ese contexto, el típico político antiguo, tradicional, como que ya no funcionaba. Entonces, aparecen estos líderes, que generalmente son de clase media, y se dan cuenta de que la forma o la solución para los problemas que se estaban viviendo en Latinoamérica era una nueva forma de hacer política. ¿De qué se trataba? Bueno, básicamente de apelar directamente al pueblo. ¿Ya? De ahí viene el término populismo. ¿Cierto? Entonces, la vieja clase política, los políticos del siglo XIX, hacían política pero para ellos y entre ellos. O sea, un político en 1850 nunca iba a darle un discurso a los trabajadores de algún lugar, Mm. porque no le interesaban los trabajadores de un lugar. ¿Por qué? Porque no votaban, eh, porque no habían tantos trabajadores urbanos, por lo tanto la política era una cosa de una clase muy pequeña. En este contexto, ¿cierto? Que puse acá una imagen así como de protestas en las calles de Santiago, en este contexto sí había que hablarle al pueblo, porque el pueblo comenzó a importar, porque empezó a votar, porque empezó a exigir, porque empezó a tener un protagonismo político. Entonces, estos líderes muy inteligentes y muy astutos dicen, nosotros no podemos ganar una elección si le hablamos a una pequeña clase política, si le hablamos solamente a la clase alta o a un grupo chiquitito. Nosotros para poder tener éxito tenemos que hablarle al pueblo directamente, algo que nunca antes se había hecho. Y tienen mucho éxito. ¿Ya? Este estilo de hacer política, de hablarle directamente al pueblo, prometerle muchas cosas al pueblo también, prometerle casi el cielo en la tierra, y después, bueno, cuesta mucho cumplir ese tipo de cosas. Estos líderes eran generalmente muy carismáticos, eran líderes que, digamos, que tenían capacidad como para hablar y convencer a la gente, la gente los quería, eh, podían dar discursos durante mucho rato y la gente como que los escuchaba, eran personas que tenían como ángel. Eh, entonces, esas eran como las virtudes de estos líderes populistas, ¿cierto? Le hablaban directamente al pueblo. eh, Generalmente el populismo siempre estaba centrado en la figura de la persona, del líder. El peronismo en Argentina era Perón. Ya imagínense, de hecho, el partido se llamaba Partido Peronista. O sea, el apellido del líder. Es como si Piñera el presidente Piñera tuviera un partido que se llame Partido Piñerista. Así como es su apellido, es algo muy vinculado a su persona. Entonces, claro, este tipo de líderes, las personas los seguían a ellos, más que a una ideología, y trataron de unir a la izquierda y a la derecha. Eso fue también algo bien particular del populismo. Por ejemplo, Perón es muy difícil catalogarlo como de izquierda o de derecha, porque él siempre trató de unir a los distintos grupos políticos. Lo mismo hizo Carlos Ibáñez del Campo. Eh, Ahora, ¿por qué la escoba de Carlos Ibáñez del Campo? Porque él dijo que cuando llegara a ser presidente iba a barrer con todos los políticos. Sí. Ese es otro rasgo muy típico del populismo. Los populistas siempre dicen que ellos no son políticos. Dicen que ellos se presentan como distintos a los que ya están, y que vienen como a renovar la política. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí a un político que diga yo no soy político, o un político que diga no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ahí como que uno ya está detectando ciertos niveles de populismo, ¿cierto? Porque es difícil como, no, como ser tan neutro.
Pero claro, los populismos trataban de llegar a un público masivo eh, y de prometer cosas que le acomodaran tanto a la izquierda como a la derecha, tanto a los ricos como a los pobres. Y con eso tenían un apoyo masivo. ¿Ya? Y eso fue el caso en Argentina de Perón, y el caso de Chile durante un breve tiempo, el caso de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Un estilo de hacer política basado entonces en hablarle directamente al pueblo eh, y estableciendo un nexo directo, casi personal con el pueblo. ¿Ya? Eso es lo que a eso se le llama populismo, ¿ya? Que fue un fenómeno muy importante en esta parte del siglo XX, tanto chileno como latinoamericano. ¿Dudas sobre este punto? Gloria, no se le escucha bien. Cuando se escucha como un ruido. Sí, se le escucha muy mal. ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí sí. Ya. ¿Sabe que estoy revisando mi cuaderno y esa materia no la hemos pasado de populismo? Esta sí, había un formulario que fue el formulario antes pasado. Entonces fue una pasada nomás, porque no lo tengo. Sí, fue el formulario, me parece que fue, acá tengo el formulario. Clase 7. 7, en 6. Las 7, ¿cierto? Sí, las 7. Sí, Ya, entonces. ahí salió. Y voy de a tener hecho, que revisar, entonces no lo escribí. sí, y de hecho en ese formulario había una pregunta donde aparecía esta imagen, justo esta imagen, No, no me que acuerdo. era la de Carlos Ibáñez del Campo con una escoba. Y aparecía un Ya. texto también sobre populismo. Ya, sí, sí. Sí, el de la escoba me acordé. Sí, sí, sí. Pero no lo escribí Sí, en el cuaderno. sí, sí, esa fue la clase y el formulario sobre el populismo, en Chile, Ya, particularmente. yo entonces me lo podría enviar, porfi, que yo eso no lo escribí. Sí, sí, A lo no hay mejor lo problema. hice, lo mandé, pero no lo pasé al cuaderno. Claro, puede ser. El dibujo que me salió bastante mal. Mala para el dibujo. Ya, profe, gracias. Ya, En general, profesor, el populismo, o sea, hoy en día se sigue viviendo el populismo en varios países. ¿Sí o no? claro, lo que pasa es que hoy día de lo que se habla se habla del neopopulismo, que sería como el populismo 2.0, como una nueva oleada de populistas después de Perón, después de Carlos Ibáñez del Campo. Habría surgido, por ejemplo, se cataloga a Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, Bolsonaro, exacto. Sí, Pero ese lo sería mismo como... que, perdón, en general, por ejemplo, lo que hace el populismo, el candidato que se tira a concejal, a alcalde, en el fondo igual se dirige a nosotros, o sea, a la gente del pueblo, porque sabe que ahí obtienen los votos, o sea, es una cosa que se mantiene hoy en día a lo mejor eh, como más trabajada, podría ser, sí, más sí, elaborada la forma de llevar el populismo. sí, sí. Se sigue manteniendo. El populismo nunca se fue. El populismo aparece acá y nunca se fue del todo. Y de hecho yo creo que ningún político está libre de algunas cuotas de populismo. Todos aprendieron de estos maestros populistas que están acá Yo creo que de ahí y, viene. y claro, de ahí viene. Ahí hay una manito levantada que es de Tomás, pero no es de Tomás. Sí, profe, disculpe, la diferencia entre el populismo y el comunismo, que igual estuve viendo la definición de comunismo, porque igual los comunistas son como bien atacados, y creo que igual los comunistas son como que los que hablan por el pueblo, así son como la clase trabajadora de la política, por decir. Claro.
Yo le diría que hay diferencias bien profundas entre el comunismo y el populismo. La primera diferencia es que en el populismo lo que tratan de hacer estos personajes populistas es, De, es tratar de parecer o de aparecer como neutrales ideológicamente. ¿Por qué? Porque ellos buscan crear gobiernos en donde todos se sientan representados, desde el Partido Comunista hasta lo que hoy día sería la UDI. Imagínense lo que es eso. Yo les diría, por ejemplo, Lavín. Lavín es un típico populista, ¿cierto? Él dice, Joaquín Lavín, ¿cierto? Que si usted lo llaman, es Va para allá, porque, va para acá, donde calienta el sol, po. claro, Con tal de sí, pues, el populismo se ve cada vez de elección, se ve el populismo, se ve cuando los candidatos tienen que ser el presidente, se ve el populismo. sí. Sí, de hecho Joaquín Lavín sería como un caso muy, muy actual de estilo populista. En algún momento él dijo que era, Inventó la palabra populismo. claro, el, sí, popul- también el lo pop- dijo. el- La el usó mismo esa palabra populismo. él, sí. Sí, Da la foto de él y la Me dice, palabra yo no soy populismo. populista. claro, dice que no es populista, Sí. pero, pero él siempre ha tratado, en todas las ocasiones que ha sido candidato, ha tratado de tener un discurso que trate como de conjugar y de mezclar ideas de izquierda e ideas de derecha. Eh, y trata de parecer como una persona casi apolítica, como que él no es político, como que lo que le interesa son los problemas reales de la gente. Y claro, pues la gran diferencia ahí con el comunismo es que el comunismo sí está comprometido con una ideología, está comprometido con una ideología de transformación revolucionaria, digamos, en pos de los trabajadores. Y podríamos decir que desde ese punto de vista el Partido Comunista sí queda mal, así como la canción de los prisioneros, así como nunca queda mal con nadie. El populista trata de nunca quedar mal con nadie. El comunista sí queda mal, generalmente con la clase alta, con la derecha. Eh, Que no le importa, pues, sino que el pensamiento y la ideología de él es firme, si son bien duros para los comunistas, esa es su ideología. sí, sí. Yo diría que esa es como la diferencia más fuerte. La claridad ideológica del comunismo son súper claritos ideológicamente. La tienen clara ellos, su postura es esa y esa es su postura. Sí. Y en el populismo no. En el populismo se apela al pueblo, sí, pero siempre tratan de que sus gobiernos sean lo más amplios posibles. Entonces ellos pueden tener a un ministro del Partido Comunista y a un ministro de la Democracia Cristiana y a un ministro de la UDI, ¿sí? Una especie como de gobierno nacional. ¿Ya? Eso es un rasgo del populismo que no tendría un gobierno comunista. ¿Ya? O sea, Jadwe si fuese presidente, no creo que tendría a Lavín de ministro, por ejemplo. Pero si Lavín saliera presidente, yo estoy seguro de que sí tendría de ministro a gente de todos los lados políticos, porque es algo que él ha dicho incluso. Sí, la dice, la dice. Sí. A ver, una pregunta, profesor, tiene que ver con la ¿Sí? materia o con lo que se ha hablado tanto de Lavín. ¿Usted votaría por Lavín? ¿Está de Eh, acuerdo con su forma de guiar un país? ¿O yo no podría votar por porque se está Lavín. hablando mucho de Lavín. Y él No, está. no estoy haciendo campaña. Ya, Eh, entonces, no, vaya, no podría. Pero lo sirvió de ejemplo. Sí, sigamos con lo que está profesor. sí. Tampoco me ha llamado por teléfono. Ve que Lavín ha llamado a algunos Sí, jóvenes que sí, a mí no me ha llamado todavía. sí, a mí me llamó y le colgué. Ah, usted la llamó. Usted Sí, entonces de las que ya. no le colgué yo porque no va conmigo. O Ah, sea, no ya. va con mi forma de pensar y no reúne eh, a un futuro presidente. Acuérdense que fue muy servidor y muy de lado de Pinochet. Sí, yo por eso no, Hay que recordar mucho eso. yo por eso no podría votar solo por eso, básicamente. Ojalá la gente entienda. Yo creo que la gran voto que va a tener es de arriba, pero hay gente como nosotros, eh, difícil que tenga la votación. Nunca se sabe. Hay que ir a votar. Ese es el tema.
Sí, yo voy a votar a todas. Hay que ir a votar. Sí, Eh, pero ahí está la pelea, está complicada la pelea presidencial. sí. Em, Ya, iniciamos con esto, la materia. esto yo creo que ya como es lo último que les voy a explicar, ya que es el modelo EASY, ya el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Em, bueno, acá aparecen de hecho dos empresas que existen hasta el día de hoy, ¿cierto? Endesa, Mm, ¿cierto? Empresa Nacional de Electricidad, ya. Sociedad Anónima, ¿cierto? Y esta que está acá arriba es una planta de ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, ¿cierto? Esas empresas, esas industrias se crearon en esta época, bajo la idea del hágalo usted mismo, hagámoslo nosotros mismos. Se crearon estas empresas, algunas estatales, otras mixtas, mitad estatal, mitad privada, Ujú. bajo la idea de que nosotros teníamos que independizarnos económicamente. Entonces, por eso se crean industrias, sobre todo en energía, energía eléctrica, producción y distribución de energía eléctrica, Endesa, embalses. Se empieza a buscar petróleo en la zona austral, se encuentra petróleo, en Chile hay petróleo, pero poco, muy poco. Y eso generalmente se refina acá en AP, en estas plantas que están por ahí, por la quinta región, ensuciando generalmente el medio ambiente, que un coletazo obviamente de este tipo de actividades. Pero claro, la gracia, digamos, de este modelo EASY es que efectivamente el Estado invierte. El Estado dice, voy a invertir dinero para que Chile tenga industrias que antes no tenía. Y lo logra, efectivamente. Se crean estas industrias, no existirían si no hubiésemos pasado por el modelo EASY, ya del hágalo usted mismo, Muy buena esa, ¿cómo se podríamos llamar esa? como una metáfora, Claro, del hágalo usted mismo. hágalo usted mismo. Y bueno, el proteccionismo económico, ustedes saben que una forma de proteger la industria nacional es cobrarle impuestos a las cosas que vienen desde afuera, ¿cierto? Por ejemplo, los zapatos, ¿cierto? Está el zapato chileno, el calzado chileno de cuero así bien hecho, pero es más caro que un zapato que viene de China, que no es de cuero, que está hecho así nomás, qué sé yo. Pero claro, si uno va a comprar, ¿cierto? Y quiere comprarse varios pares de zapatos, a lo mejor le conviene comprarse varios pares de zapatos chinos, o taiwaneses o lo que sea, que son más baratos, que un par de zapatos chilenos, porque son más buenos, son mejores, pero son más caros. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos el proteccionismo económico? Le cobramos un impuesto a los zapatos que vienen desde China. Entonces, cuando viene el barco de China y desembarca en Valparaíso o en San Antonio, se le cobra más. Y cuando el zapato finalmente llega a la tienda, está de igual a igual el zapato chino con el zapato chileno, porque por el impuesto se termina vendiendo más caro o al mismo precio. Esa es una forma de proteger la industria nacional. ¿Cómo vamos a proteger lo nuestro? Cobrándole más impuestos a lo que viene desde afuera y que compite con lo que nosotros hacemos. Entonces así lo dejamos en igualdad de condiciones por poner un ejemplo, al productor de zapatos chileno, perdón. Entonces, claro, se aplicó el proteccionismo económico, se le cobraban más impuestos a lo que venía desde afuera, para que fuera más caro y finalmente no pudiera competir con lo que se hacía acá en Chile. Lo positivo, claro, se generaron estas empresas y estas industrias que continúan hasta el día de hoy, que son la base un poco de la producción de energía, por ejemplo. Pero ¿por qué fracasó? Porque toda la plata, todo el dinero que se invirtió, ¿de dónde creen que salió? El gobierno. Del Claro, Estado, pero el Estado, ¿de dónde sacó el dinero? ¿De dónde creen ustedes? de los impuestos. En este tema no fue de impuestos, sino que pidió préstamos, Ah, sí, se endeudó. se Y endeudó adivinen con quién se endeudó, con Estados Unidos. con Estados Unidos. Entonces, la gran contradicción de esto fue como vamos a independizarnos, pero para eso le vamos a pedir plata a Estados Unidos. ¿Cierto? Y eso finalmente generó una contradicción que hizo que Chile no pudiese pagar los préstamos y terminara este modelo fracasando. Siempre le digo a los estudiantes que el fracaso de este modelo
es casi como querer independizarse e irse de la casa de los papás, pero al mismo tiempo pedirle plata a los papás, llevarle, comer la casa de los papás, que la mamá le planche, pero querer independizarse. Hay una contradicción ahí que finalmente Sí. uno no termina independizándose, sino que es una independencia entre comillas. Entonces, esta independencia o autonomía económica no se pudo lograr porque para ello o el Estado tuvo que endeudarse precisamente con bancos de Estados Unidos y seguimos hiper conectados y muy dependientes de la banca internacional, y eso finalmente provocó inflación, aumento de los precios, cesantía, y este modelo fracasó, y en 1973 todo se rompe rápidamente y violentamente y se pasa a otro modelo completamente distinto. Así es. Y eso es lo que alcanzamos a ver hoy día, porque nos pasamos ya. Tiene la mano llena, tiene la mano levantadita. Sí, profe, quería hacer una consulta. Cuente. Lo que pasa es que, solo de curiosa, ¿qué sucede cuando el país queda endeudado con un banco de otro país? Eso pasa siempre, Chile vive endeudado, ¿ah? La verdad es que la deuda chilena empezó con Bernardo Higgins, ahí empezó la deuda del Estado de Chile. ¿Qué pasa cuando un país queda endeudado? Como pasa lo mismo que con las familias. Las familias piden un préstamo y se comprometen a pagarlo. El Estado de Chile tiene que estar pagando sus deudas constantemente, por eso el Banco Central es importante. El Banco Central se preocupa de que nosotros paguemos nuestra deuda. ¿Cómo la pagamos? Con plata de los impuestos, eso sí es verdad. Y generalmente esto se hace a muy largo plazo. ¿Ya? Los créditos que pide un país, como son cifras muy grandes, se piden a 50, 60 años. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando un país deja de pagar el crédito, como le pasa a Argentina. Argentina muchas veces ha dejado de pagar los créditos y por eso que los bancos ya no quieren prestarle plata a Argentina porque no le tienen confianza a Argentina. Entonces, por eso Chile es como confiable desde ese punto de vista, porque termina siempre pagando, aunque tenga que subir los impuestos, aunque tenga que sacar plata de por aquí y por allá, como que somos como una familia responsable, como Así lo dijo un chilena. día nuestro presidente Piñera. Sí, nuestro presidente Piñera sí dijo eso. Y es importante, fuera de broma, es importante, Sí, o sea, cumplir con las deudas. ¿Ya? Y en sí. este caso, las deudas